Hello people, good morning, good afternoon, good evening. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, dependiendo de en qué momento estén viendo ustedes este video. Les saluda su teacher Israel de Global Certified English Center. En este caso nosotros nos vamos a enfocar en el uso de los artículos indefinidos a y an. Solamente van a ser los indefinidos, ¿ok? Recuerden que tenemos nosotros también el artículo definido de, pero este lo vamos a dejar para el siguiente módulo, ¿correcto? En este caso solamente vamos a tratar las reglas básicas y un par de excepciones que podemos encontrar con el uso de los artículos indefinidos a y an, que cuando tú los traduces, ¿no es cierto?, al español, significan un o una. Eso no quiere decir, por ejemplo, que en este caso a significa un y an una, sino, por ejemplo, a puede significar un o una y an también puede significar un o una. En este caso la distinción no va por parte del significado, sino va más por parte de la palabra que acompaña al artículo. Por ejemplo, si tú tienes el artículo a, debes tomar en cuenta que la siguiente palabra tiene que tener un sonido de consonante, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, puedes decir a cat, un gato. Y en el caso de que fuese una, podría ser a house, una casa. Y en el caso de an, podría ser, por ejemplo, an apple, una manzana, o an umbrella, un paraguas. ¿Correcto? De esta manera, entonces, tú estás utilizando las dos formas, ¿no es cierto? A y an, pero obviamente el contexto tiene que ver más con la palabra que acompaña al artículo, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver a continuación. So let's start. Vamos a empezar. Introducción a los artículos indefinidos a y an. Los artículos indefinidos a y an son esenciales en inglés para referirse a sustantivos no específicos. Es decir, que cuando la persona que está enfrente de nosotros no conoce el sustantivo al que nos estamos refiriendo, o a su vez nosotros queremos hablar de forma general, utilizaríamos estos artículos, ¿correcto? A se utiliza antes de consonantes, mientras que an se aplica antes de vocales. Lo que habíamos resumido recientemente, ¿no es cierto? Comprender su uso es crucial para formar oraciones correctas. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, el a. El artículo indefinido a se utiliza antes de sustantivos que comienzan con un sonido de consonante. Por ejemplo, nosotros diríamos a dog, a book and a car. Si te das cuenta, nosotros tenemos tres consonantes, d, b, and k, que sería el sonido de la consonante, ¿no es cierto? Y por ende nosotros utilizamos el artículo indefinido a. En cuanto a lo que vendría a ser, por ejemplo, el género, ¿no es cierto? Depende de la naturaleza del sustantivo. Un perro, a dog, a book, un libro, a car, un carro, ¿sí? Entonces, todo depende de nosotros, por ejemplo, aquí hay que hacer un paréntesis. Nosotros en este caso, nosotros sí hacemos en español una distinción de género cuando usamos el artículo indefinido. Quiere decir un, una. Sin embargo, en inglés el artículo funciona de forma neutral, es decir, puede funcionar tanto para un sustantivo de connotación masculina o un sustantivo de connotación femenina. Entonces, eso quiere decir que todo depende del sustantivo que le acompañe para nosotros poder hacer la interpretación. Claro que si tienes perro, o sea, tienes un perro, también puedes tener una perra, ¿correcto? Entonces, la idea aquí es que tú cambies, ¿correcto? Cambies la forma en base a la palabra que le acompaña al artículo indefinido más bien. Entonces, en este caso, algunas obviamente van a tener la posibilidad de tenerlo o de manejar los dos géneros, pero en otros casos no vamos a tener esa posibilidad porque son objetos, no serían animales, no estaríamos mencionando animales, sino puede ser objetos, lugares o plantas en este caso. Claro.
Entonces, cuando tenemos ese tipo de situaciones, mantenemos solamente una forma o una interpretación. Recuerden que a veces la palabra traducción puede llegar a sonar un poquito como que muy estática, ¿no? Porque cuando tú dices traducción, estás diciendo que solamente puede ser esto. Pero en cambio, interpretación es un poquito diferente porque cuando tú dices interpretación, tú estás tomando en consideración varias opciones o varios contextos, varias connotaciones para la misma palabra. Todos estos términos tú los vas a ir analizando poco a poco, pero todavía no vamos, digamos, a bombardear mucho con este tipo de términos porque a la final son como que un poquito más complejos, pero algunas personas sí me van a entender a lo que me estoy refiriendo con esta pequeña explicación, ¿no? En resumen, el artículo A para consonantes. Vamos. En el caso del an, en cambio nos dice, el artículo indefinido an se emplea antes de un sustantivo o de sustantivos que comienzan con un sonido de vocal. Ejemplo, an egg, an orange, an idea. ¿Correcto? Entonces tú tienes, por ejemplo, e, o, and, I. ¿Correcto? Ese sería el sonido que está haciendo. ¿Por qué te dice un sonido de vocal y no una vocal? Porque recuerda que en inglés las vocales o los sonidos de vocal son 15. Tenemos aproximadamente 15 sonidos vocálicos, ¿sí? Entonces, recuerda que por ejemplo, la E en algunas palabras puede ser I y en otras palabras puede ser E normal. En el caso de la O, en algunas palabras es A, O, A, O, y incluso si duplicas la O puede ser U. Y en el caso de esta de acá, tenemos E, I, y si combinas o fusionas, puede ser incluso EI, ¿correcto? Pero eso depende obviamente de la vocal o de las vocales que estén pegadas, ¿no es cierto? Sin embargo, si obtenemos este sonido de vocal, evidentemente tenemos que hacer el uso del artículo indefinido an para decir uno o una. An egg, un huevo. An orange, una naranja. An idea, una idea. Yes? So do not forget about the use of the article an with the vowel sounds. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo 1, por ejemplo, aquí tengo la palabra a cat, right? A cat. Utilizamos a cat cuando hablamos de un gato, en general sin especificar cuál. También puede ser una gata porque es un animal y tiene dos sexos, masculino o femenino. Puede ser a cat or para decir un gato or a cat para decir una gata, ¿correcto? So we're going to continue with the next one. For example, what about number 2? In number 2 we have an apple. An apple, for example, in that part. Decimos an apple para referirnos a una manzana de manera general, también sin especificar. O sea, tú tienes, por ejemplo, un canasto, ¿no? Lleno de manzanas. Tienes un canasto lleno de manzanas y tú le quieres decir a tu amigo, por favor, pásame una manzana. Tú no vas a, por ejemplo, especificar cuál de todas las manzanas que están ahí. Simplemente pásame una manzana. Could you pass me, please, an apple? No estás diciendo, no, ¿sabes qué? La de acá o la de acá. O la verde o la morada o de... No, simplemente de todo el grupo nosotros queremos una, nada más, un elemento. Ok, entonces de esa manera nosotros hablamos con, o más bien de esa manera utilizamos nosotros los artículos indefinidos para no especificar y hablar de forma general. Uno más del montón, ¿correcto? Vamos a continuar, por ejemplo, en el caso del perro. When we say a dog, otra opción es a dog, que se refiere para hablar de un perro en general sin mencionar uno específico. For example, no sé, yo estoy conversando con un amigo, ¿no? Y le digo, quiero adoptar un perro. I want to adopt a dog. Pero no le estoy diciendo, por ejemplo, que quiero tal raza de perro, que quiero este perro de este color. No.
Solamente quiero adoptar un perro. De tantos perros que se pueden adoptar, quiero uno. So, I want to adopt a dog, right? It would be black, white, breeded, no sé, cualquier perro. De raza, un mezclado, puede ser blanco, puede ser negro, cualquier perro, pero quiero adoptar uno. Cualquiera, el que sea. ¿Ok? That's it. And the last one, it's ejemplo number 4, which is an orange. For example, finalmente usamos an orange para referirnos a una naranja en términos generales sin especificar. Igual, lo mismo que nosotros teníamos con la manzana. Por ejemplo, vemos que hay naranjas, unas 10 naranjas en la mesa, ¿no? Sobre la mesa. So, I say, for example, Mom, I want an orange, please. Mamá, quiero una naranja, por favor. I want an orange, please. Como dices an orange, coge tu mamá una, te da la que primero agarra y esa es la que tienes, ¿correcto? Entonces, esta es la idea, por ejemplo, de utilizar estas formas, ¿no? Justamente lo que hemos visto en esta parte, ¿sí? Es básicamente poner un contexto. Ahora, por ejemplo, hay que tomar en cuenta algunas situaciones medias tricky, se llama en inglés. Nosotros tenemos en inglés la palabra tricky para decir unas situaciones algo engañosas, por así decirlo, en las que nosotros podemos llegar quizás a confundir un poquito el contexto de cómo funcionan los artículos. Por ejemplo, yo tengo uso de a, artículo a. A se utiliza antes de palabras que comienzan con una U que tienen sonido de consonante, como en la palabra university. Por ejemplo, cuando tú tienes la palabra universidad, esto sonaría como si tuvieses una Y enfrente, por lo cual tienes a university. O también en la palabra a unicorn, ¿ok? Entonces, en ambas palabras, sobre todo se da cuando tú tienes la U y en algunas palabras donde hay la combinación de EU. It means in English EU. So when you have this combination or this sound in English, you're not gonna use an, but you're gonna use a. A university or a unicorn. Esta regla se aplica a las palabras que inician con el sonido de la Y, ¿no? Y or E in English, right? Que es consonante, porque en este caso sería university, unicorn, ¿ok? Si por ejemplo tú tienes alguna palabra adicional, igual la puedes poner en práctica de forma correcta para que no llegues a confundir la regla. Por ejemplo, en este caso tú no podrías decir, hay otras palabras con U evidentemente que no forman parte de esta regla, como puede ser la palabra paraguas, justo la que usamos antes. Entonces, en el caso de paraguas, tú no dirías a umbrella, sino an umbrella. Porque si tú te das cuenta en la palabra paraguas, que se escribe umbrella, ¿no es cierto? La U no suena U, tú no dices a umbrella, sino dices an umbrella, ¿correcto? Entonces la pronunciación de la U no está encasillada en este grupo que vemos acá. Debes tener mucho cuidado con eso, por favor. En palabras que tengan U con la pronunciación. Otra sería a union, for example. Una unión. A union. ¿Qué más? ¿Qué más se te viene a la mente? A university, a unicorn, a union, maybe a unit, una unidad, a unit, for example. Y así tenemos algunas más. Pero recuerda que el sonido tiene que ser U. Por ejemplo, en el caso del EU, cierto que yo también mencioné esto, puedes encontrar la palabra a European, que sería un europeo. Se escribe European, pero se pronuncia European. So when you're going to say, for example, I met, tú no dirías yo conocí a una europea o a un europeo ayer. I met an European, incorrect. I met a European yesterday.
yo conocí a un europeo o yo conocí a una europea ayer, ¿correcto? Entonces no te olvides de eso, también importante, ¿no? En la combinación EU no hay muchas, pero con la U sí tenemos más. Es mucho más frecuente, ¿no? En el caso del an, por ejemplo, uso de an. An se utiliza antes de palabras que inician con una H muda, como en la palabra hora. Por ejemplo, aquí diríamos an hour, o en la palabra honor, an honor. Aquí tú no vas a pronunciar la H como una J, porque siempre nos dicen que toda palabra que empieza con H se pronuncia como J. Falso, existen un grupo reducido de palabras donde no se pronuncia la H como J, sino como si fuese la del español, ¿correcto? Entonces, en este caso debes tomar en consideración esas palabras y aquí sería an hour y en la otra sería an honor. Aquí la H no se pronuncia, por lo que se emplea el artículo indefinido an. Yes? So that's the way. Now, vamos a ver una par de ejercicios, o sea, para más o menos tener una noción de cómo nosotros vamos a trabajar, o más bien yo les voy a explicar más o menos cómo tenemos los ejercicios ya en la plataforma para que ustedes puedan continuar trabajando, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos desde aquí, ¿no? Por ejemplo, en las primeras semanas, o si tú tienes, digamos, la capacidad necesaria para afrontar este tema, digamos, sin mucha explicación, tranquilamente lo podrías hacer en unos 2 días o en un día mismo, ¿sí? Entonces, la introducción a los artículos definidos con ejemplos básicos. En este caso, los estudiantes practican identificando a y an en oraciones simples. Por ejemplo, I want to buy a car. Quiero comprar un auto. I want to buy a car. En el caso de an podríamos decir She ate an apple yesterday. Ella comió una manzana ayer. Ese es el nivel básico que yo, o bueno, en este caso todos nosotros desearíamos que ustedes logren dominar, que sería la parte elemental. Es decir, tú vas a conectar no solamente el artículo con la palabra, sino eso lo tienes que llevar a una oración, ¿correcto? Entonces, por medio de la oración, yo ya sé que tú estás, digamos, en un nivel elemental de entendimiento del tema. Que eso no quiere decir que es malo, ¿no? Porque cuando digo elemental o básico, es justamente A1 y es el nivel que tenemos que sobrepasar, ¿correcto? De esta manera es justamente como nosotros nos damos cuenta, quienes obviamente ya entendieron el tema. De ahí, en la parte siguiente, semana 2, pongámosle por semanas, que bueno, en realidad yo creo que incluso por días se podría ver, pero pongámosle semana 2 para más o menos detallar, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos que practicar, que eso ya es, depende de ustedes, del empeño que le metan. En la semana 2, por ejemplo, ya vamos con ejercicios más interactivos donde los estudiantes completan oraciones con a y an y obviamente se fomenta la participación activa. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo también en nuestra plataforma tenemos partes donde se incluyen ejercicios que tienen que ver con lecturas o con canciones donde ustedes identifican estos patrones repetidos de los artículos. ¿Cuál es el artículo indefinido? ¿Cuál es el artículo definido? Pero en este caso, como estamos en básico 1 o en este caso el nivel A1, perdón, que sería la forma apropiada de llamarle, solamente nos vamos a centrar en identificar el A y el AN nada más, ¿sí? Pero ya necesitamos ir un nivel más allá, o sea, ya no en oraciones, sino en textos o en audios, ¿correcto? Que en este caso también nos ayuda para desarrollar el listening y el reading. Y finalmente lo que se busca, que esto ya es a un nivel un poquito más avanzado, sería como que la prueba para evaluar el uso correcto de los artículos indefinidos. Obviamente nosotros otorgamos también retroalimentación por medio de la plataforma y cuando ustedes se comunican con el asesor, ¿no es cierto que tienen? La asesora en este caso, ella directamente nos pasa el mensaje a nosotros y nosotros damos una explicación gramatical y ustedes
reciben esa explicación por parte nuestra. ¿Sí? Entonces no piensen que, por ejemplo, es algo automatizado o es que ella coge esto, le copia en el chat GPT y por medio del chat GPT ella explica. No, los mensajes son directamente impartidos por nosotros. Entonces, cuando tú tienes algún inconveniente o quizás pongo en contexto eso también porque suele pasar. Quizás hubo un error de programación en la plataforma, ¿ok? Hubo un error de programación en la plataforma. Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es darte la razón, porque claro, tú nos envías el mensaje y nos dices, pero profe, o sea, esto está explicado en el video y aquí me están diciendo otra cosa diferente. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Le creo a la plataforma o les creo a ustedes? Por esa misma razón, cada vez que tú tengas alguna duda, alguna inquietud, tienes que comunicarte directamente y ese mensaje nos llega a nosotros y nosotros contestamos, reenviamos ese mensaje para que tú no te quedes con la duda. Entonces, por favor, eso es muy importante, porque recuerda que en la prueba ya depende netamente de ustedes y ahí sí, obviamente, se va a probar el conocimiento que se ha ido adquiriendo durante el curso, ¿no? Que eso a la final a nosotros nos sirve para saber qué tan dedicados han estado durante el curso y evidentemente también conlleva nuestra responsabilidad en estar dando soporte constantemente a los estudiantes que lo requieran, ¿sí? Eso, por favor. Listo. Vamos a cerrar con algo simple, una pequeña reflexión de este tema, ¿no? Importancia de los artículos indefinidos a y an. Por ejemplo, los artículos indefinidos a y an son fundamentales en la estructura del idioma inglés. De hecho, es de las estructuras más sencillas que hay, pero a su vez es de las más usadas. Porque, por ejemplo, pónganse a leer algo en inglés y hagan el ejercicio, por ejemplo, de contar cuántos artículos se encuentran. ¿Cuántos artículos indefinidos se encuentran en un texto? Que no sea un texto muy largo. Por ejemplo, no se pueden verle creo que en internet pueden encontrar incluso artículos del New York Times o de algún diario estadounidense o probablemente británico. Pueden ir encontrando ahí algún recorte que medio les interese. Por ejemplo, ahorita que están todas estas cosas del conflicto, ¿no? De los países de Medio Oriente, pueden buscar quizás algún artículo que medio les llame la atención y enfóquense solamente en ver cuántos artículos se encuentran. Les aseguro que en un artículo chiquito así de unas, no sé, se me ocurre de unas 500 o 200 palabras, pongamos. En ese artículo de unas 200 palabras mínimo van a encontrar unas 20 veces que se usa a o an. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Porque el grado de frecuencia con el cual se usa este tipo de artículos es a modo general y por ende es bastante alto, ¿no? Entonces, por esa razón es que este tema es importante entenderlo desde la base, que sería el uno se usa para vocales, el otro para consonantes, con sus respectivas excepciones que son las que vimos hoy. Su correcta utilización permite a los estudiantes expresar ideas de manera más clara y precisa. Claro, si tú no sabes cómo conectar, por ejemplo, sustantivos con artículos, entonces ahí sí tendríamos un problema porque es algo que nosotros vamos a requerir para los siguientes niveles. Entonces, por medio de la práctica, por medio de muchas horas de dedicación, salvo este tema, porque este tema, digamos, tú dedícale unos 40 a una hora ya, exageremos. 40 a una hora, entiéndele la regla básica, las reglas, las excepciones, y te juro que en un día tú ya lo aprendes y lo entiendes al revés y al derecho. De ahí obviamente lo que faltaría es entrenar el oído y también el vocabulario, que son ya las palabras obviamente. Que eso sí ya depende quizás del interés que tú le pongas al momento de averiguar nuevas palabras o aprender algo diferente. Pero igual, con nuestra ayuda, nosotros también proporcionamos evidentemente vocabulario en clases, en las mismas lecciones, para que ustedes puedan ir desarrollando de mejor manera su aprendizaje, ¿sí? Dominar estas reglas y excepciones no solo facilitará la formación de oraciones, sino también mejorará la comprensión y fluidez al comunicarse, ¿sí?
porque al final, como yo les digo, esto es un tema que nunca vas a dejar de utilizar. De hecho, yo inconscientemente que ya hablo inglés, al menos en, en unos 5 minutos lo he de usar quizás unas 20 veces, pero sin darme cuenta incluso, en las clases o en algún diálogo que tenga quizás con alguna persona que hable inglés. El problema es que, claro, como uno ya más o menos tiene un entendimiento del idioma, no se pone a estar como que pensando si tengo que utilizar a o tengo que utilizar an antes de un artículo, antes de un sustantivo, perdón. Si tengo que utilizar el artículo a o el artículo an antes del sustantivo, porque una vez que tú ya entiendes el idioma y ya aprendes de forma inconsciente, ya puedes ejecutarlo así mismo de forma inconsciente. O sea, el contenido en algún punto llega así, tac, llega así, por medio de lecturas, por medio de audios, llega y se produce solo. Llega, tac, tac, input, output se llama eso, ¿sí? Pero como estamos recién empezando, vamos a darle normal. No nos adelantemos mucho, todavía tenemos bastante tiempo de aprendizaje. Pueden continuar haciendo los ejercicios y por el día de hoy sería todo. Muchas gracias por haber escuchado esta clase, muchas gracias por haber prestado atención a este tiempo. Considero que se han tocado varios puntos interesantes respecto al tema y obviamente traten de practicar, por favor. Tienen la plataforma, tienen todo a su mano, entonces todo depende también de ustedes, chicos, y del empeño que le metan, ¿no? Thank you so much, people. See you the next class. Have a good afternoon, have a good evening, have a nice weekend, dependiendo de en qué momento estén viendo este video, que les vaya muy bien y cualquier cosa estamos acá para ayudarles con lo que ustedes requieran. Muchas gracias, chicos, de todo corazón, que les vaya muy bien y que sigan aprendiendo mucho inglés. Bye bye, see you then, thank you so much.